Daniel capítulo 9, vamos a iniciar Daniel capítulo 9, dice versículo 1, 2 y 3. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego con ayuno, cilicio y ceniza. Vamos a orar. Padre, pedimos tu dirección, tu bendición en esta hora de la exposición de tu palabra, continuando con esta preciosa palabra profética de Daniel, Señor, sobre los últimos tiempos, y permítenos tener el discernimiento, permítenos tener la actitud bonita de aprendizaje, que tú seas nuestro maestro en esta noche y que cada uno de nosotros sea edificado en los principios, en las promesas, en los mandamientos que encontremos en esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a regresar aquí y vamos a ver. Daniel, más o menos, ¿cuántos años tenía el profeta Daniel cuando fue deportado, esclavizado y llevado cautivo a Babilonia? Unos 20. Pues sí, ¿verdad? Entre 15 y 20, para no errar, ¿no? Estaba entre 10 y 20. Bueno, entre 15 y 20 años, un jovencito, adolescente, joven, que ya había sido preparado, estudiado, inteligente. Aparte de todo eso, Dios le da sabiduría, Dios le imparte a Daniel, a sus tres amigos, sabiduría, inteligencia y demás, ¿no? Entonces, tenemos que Daniel más o menos en el 605 fue llevado a Babilonia. Ya estamos pensando que Daniel a estas alturas del capítulo 9 ya no es Babilonia el imperio que está predominando, sino ahora ¿quiénes son? ¿Quién conquistó Babilonia? Los medos y los persas. Los medos y los persas ya están ahí. Entonces estamos pensando que Daniel ya está grande, que ya han pasado aproximadamente 70 años. Entonces, si tenía 20, ¿cuántos años tendrá Daniel ahora? 90, si tenía 15, unos 85, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver aquí ya el tiempo que va pasando, ya han pasado muchos eventos. En todos estos eventos, recuérdeme algunos eventos importantes. Daniel llega con sus amigos, propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse con la comida del rey. Y decidieron comer verduras, legumbres, fruta, y los encontraron ¿cuántas veces más inteligentes que todos los demás? 10 veces más inteligentes. Entonces, Daniel, siendo un esclavo, Daniel, no siendo nativo, ciudadano babilónico, es encumbrado en posiciones políticas, en posiciones de poder, en el gobierno babilónico, en el gobierno de la ciudad o del país, o del imperio, porque eran muchos países conquistados, y por ahí hay mucha, ¿qué le podemos llamar? Envidia, celos, enojo de los que sí tenían como que más derecho, ciudadanos babilónicos, y que estaban bajo las órdenes de Daniel y sus amigos. Entonces, por ahí viene el primer sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? La estatua, sueña en una estatua. ¿Qué características tenía esta estatua? Era diferentes metales. Diferentes metales. Oro, plata, bronce y barro mezclado con hierro. Hierro mezclado con barro. Entonces, y obviamente ya analizamos qué simboliza esa separación de metales. Simbolizan imperios, reinos, países, el gobierno humano. Cuando termina el sueño, dice que viene una roca que se desprende de una montaña, o sea, de arriba, viene de arriba, no se sabe de dónde. La piedra viene y le pega a los pies de la estatua y la hace añicos, es la palabra, ¿verdad? La desmenuza, la hace polvo. ¿Qué significaba eso?
la segunda venida de Cristo, no está hablando de la primera, aunque ya nosotros dijimos puede ser la primera, porque en la primera venida Dios establece un reino, que es en el que nosotros vivimos ahora, ¿sí o no? Vivimos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ya pertenecemos a ese reino, pero todavía no está en su plenitud, lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. ¿Sí? Ya estamos viviendo en el reino, ya tenemos vida eterna, pero todavía falta la plenitud, que estos cuerpos sean transformados y que estemos viendo cara a cara a Dios en el lugar que nosotros le llamamos cielo. ¿Sí? Cielo. Muy bien, entonces esta roca del sueño del rey Nabucodonosor, un rey que nosotros le llamamos pagano, un rey mundano, un rey no creyente, un rey ateo, ¿verdad? En el sentido que no cree en el Dios de la Biblia, tiene este sueño donde Dios le revela, porque el propósito del libro de Daniel es mostrarnos la soberanía de Dios. ¿Cómo la soberanía de Dios? A través de los reinos y toda la historia de la humanidad. Ha habido países, reyes, reinos, imperios que surgen, permanecen un ratito y luego se acaban. Surgen, pero ahorita piensa en un país importante en este momento. Piensa en un país y dígamelo. Estados Unidos surgió un día, ahorita es la potencia, pero terminará. ¿Sí? Terminará. Ya vemos la decadencia moral, por lo menos, pero viene una terminará, porque lo que Dios está estableciendo en el libro de Daniel es su supremacía, su soberanía sobre cualquier rey, sobre cualquier imperio. Entonces, en los sueños que vemos nosotros que han tenido, siempre hay algo que viene y lo desmenuza, que significa el reino de Dios que permanece, y ahí lo establece, y permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Esa es la palabra y la frase. Luego tenemos, ¿qué otro evento importante en Daniel? Los jóvenes echados al horno. Los jóvenes lanzados al horno de fuego, los amigos de Daniel, ¿verdad? ¿Por qué fueron lanzados? Pues por no obedecer la orden del rey. ¿De qué? No, inclinarse ante. O sea, aquí se comprueba que el rey Nabucodonosor pues era soberbio, antiguo, orgulloso, que Dios lo tuvo que humillar hasta hacerse animal, ¿no? Hasta bestia, ¿verdad? La palabra ahí, es una bestia que comía del pasto en la calle, que le crecieron las uñas, le creció el cabello y nadie echaba baba por la boca. Pero bueno, él antes de todo eso se hizo una estatua y pues influenciado por los demás, él era el rey del imperio, dijo, si no se inclinan, los voy a lanzar y los voy a matar. Entonces los tres amigos de Daniel, esclavos nuevamente estamos hablando, no se inclinaron, vinieron ante el rey y les dijo el rey, no se van a inclinar, pues son lanzados. Y vemos ahí un aspecto milagroso, un aspecto sobrenatural, que no les pasa nada a través del fuego, al contrario, son lanzados tres. ¿Y cuántos había dentro? 4. El cuarto hombre nos está esperando ahí en medio del fuego de la tribulación. Estás viviendo una tribulación y estás pasando por el fuego, estás pasando por una situación difícil, un cuarto hombre o alguien más estará ahí contigo, te está esperando. Él ya está ahí, él ya está ahí. Y cuando los tres amigos salen, ¿quién se queda? El cuarto hombre se queda porque está esperando al siguiente que caiga. ¿Sale? Entonces, porque en el fuego hay conocimiento, intimidad, fe, nuevas maneras de visualizar la vida cristiana, la vida familiar, la vida laboral, la economía, ahí en las pruebas, y es donde Dios nos enseña grandes cosas. Así es de que si tú quieres crecer, debes anhelar las pruebas, debes anhelar entrar al fuego. De lo contrario, tu vida seguirá siendo una vida sin aprendizaje. ¿Qué otro evento tenemos en Daniel? Daniel es lanzado a una fosa llena de leones hambrientos. Estaban muertos de hambre, por eso no les pasó nada. Los leones estaban muertos de hambre. Ahí estaban los leones, pero estaban muertos de hambre, ¿no? Entonces, el punto, ¿por qué lanzaron a Daniel allí? Porque él oraba 3 veces al día y dirigido hacia su país, bueno, a su
se emitió un decreto, ¿verdad? Un decreto de que no se podía orar, no se podía buscar ni adorar a ningún Dios más que pero ese ya era otro, no era Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Quién era? Darío. ¿Sí era Darío? Ok, era este mismo Darío que vamos a ver ahora. Darío, entonces tenemos que Daniel no hizo caso, lo fueron los chismosos, siempre hay chismosos, lo fueron a acusar, le fueron a decir, él no hace lo que se te manda, lo que tú mandaste, más bien en el decreto. Así, y el rey dice, Daniel, ¿qué voy a hacer contigo? Porque le tenía estima y demás. Lo lanzan al foso de los leones. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con los leones? ¿Se lo comieron? Algo sobrenatural pasó ahí. Dios tiene el control, Dios es el soberano. Dios tiene a Daniel ahí con un propósito de esclavo, fíjate, lo tiene de esclavo, pero con un propósito. Tal vez dijimos que Daniel era eunuco, ¿se acuerdan? Daniel no tenía posibilidades de tener hijos. Daniel fue maltratado, alejado de su familia, pero Dios tenía un propósito para él y a través de él hizo milagros. Entonces la actitud que tenía Daniel ante todo esto y sus amigos era algo especial, que no muchos de nosotros pudiéramos tener una actitud siendo esclavos en tierra lejana y viviendo situaciones así. Pero bueno, la fe de ellos nos ha dejado muchas enseñanzas al respecto, y tenemos que los leones no le hicieron nada. Darío le dijo a Daniel, tu Dios, al que tú tanto adoras, ¿te ha salvado? Y dijo Daniel, aquí estoy, Señor. Y a los chismosos y a sus familias los lanzaron, y antes de que llegaran los leones los habían casi triturado y roto los huesos, dice, ¿no? Entonces tenemos ahí varias historias, y también tenemos la historia de Daniel, pero el sueño de Daniel, ¿verdad? Por último, el sueño de Daniel. ¿Qué dice el sueño de Daniel? Que él vio el trono, vio a un anciano de días que se sentaba en un trono, vio a los ángeles, a los serafines y a los querubines. ¿Ese de Ezequiel? Ese es Ezequiel. Ese es Ezequiel. Está Están. Ok, las bestias. Las bestias. ¿De dónde salen? Del mar. La primera bestia, un león con dos alas. ¿A quién representaba? Babilonia, ¿verdad? Que era la parte de oro. A un león. Luego tenemos a un oso, que son los medos persas. Un oso con 3 costillas en el hocico, y igual saliendo del mar. Es la segunda bestia. Tercera bestia, leopardo con 4 alas. ¿4 alas dice? A 4 cabezas y alas. ¿A quién representa? El imperio griego. El imperio griego, tenemos un imperio tremendo ahí. Y luego tenemos a una bestia horrible, que desmenuzaba todo lo que encontraba, mala, y nadie podía hacerle frente. ¿Quién era? Con 10 cuernos, 10 cuernos y un cuerno pequeño, ahora sí, y demás. Y tenemos ahí el cuerno pequeño, ¿con quién lo interpretamos? El anticristo que habría de venir en el futuro. ¿Sale? Entonces, más o menos ahí tenemos la historia de Daniel, de cómo ha venido desarrollándose este libro. Y ahora llegamos al capítulo 9, uno de los más importantes. Y tenemos que Daniel dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, babilonios, en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería ¿cuánto? 70. ¿Qué es la desolación de Jerusalén? El tiempo que iban a estar cautivos fuera de su tierra. ¿Cuántos años iban a ser? La profecía de Jeremías. A ver qué dice Jeremías 29:10. ¿Alguien la tiene ahí a la mano? Jeremías 29:10. ¿Qué dice Adrián? Porque así ha dicho el Señor, cuando según mi dicho se cumpla,
70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. ¿Se acuerdan de los profetas que antes del cautiverio, por eso se llaman profetas antes del cautiverio y después del cautiverio? Tenemos a Jeremías profetizando que 70 años era el tiempo que iba a estar cautivo o esclavizado Jerusalén o los judíos fuera de su tierra. Entonces Daniel, analizando, tenía la escritura en sus manos, analizando lo que los profetas habían dicho, y llegó a la conclusión de que 70 años era lo que Dios había prometido que estarían fuera. Entonces, ¿qué significa? Que Daniel se emociona cuando dice 70. Hizo cuentas, dice: yo ya tengo 85, llegué a los 15, ya tengo 85, o sea, o ya está a punto, o ya pasó, o algo, pero él se emociona y dice: ya, el Señor nos hizo esta promesa y Él la va a cumplir. Entonces, Él hace una oración, pero en esta oración yo quiero que cada uno de nosotros podamos recapacitar y podamos nosotros identificarnos con esta oración de Daniel con respecto a cómo es la oración después del tiempo de la prueba. ¿Alguna vez has estado en el desierto, que llamamos nosotros, verdad? En la prueba. ¿Alguna vez has estado en situaciones difíciles donde el trato de Dios ha sido para tu vida y tú dices: sí, Señor, yo aprendí esto de ti? ¿Alguien ha pasado por alguna prueba? Nada más Martita. Bueno, después de que usted pasa por esa prueba, necesita usted buscar a Dios. ¿Y cuál es la actitud que necesita tener para buscar a Dios? Es la que tiene Daniel y la que necesitamos aprender a tener para futuras ocasiones. Dice así la oración: oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Bueno, a estas alturas Daniel confiesa e intercede por el pueblo y ellos habían entendido todo lo que estaba pasando. Analicemos esta oración, cómo empieza. Analicemos una oración de confesión, no personal, sino colectiva. Es decir, que Daniel está intercediendo por el pueblo, ¿verdad? Habla en plural. Y él se incluye y habla de nosotros, como pueblo, los judíos. Teníamos tu palabra, no le hicimos caso. Confesamos, hemos pecado, dice el 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos hecho lo malo, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado ¿de qué? Regularmente cuando nos vamos al desierto, a la prueba, ¿qué significa eso? Sufrimiento como consecuencia de mis malas actitudes, malas decisiones, malas acciones, sin consultar a Dios, siendo rebelde. Y luego dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Es decir, cuando escuchan la palabra de un maestro, de un mentor, de un pastor, de un predicador, y hacen caso omiso, dice: no hemos valorado esa palabra. Hemos menospreciado a los que nos has enviado para enseñarnos la palabra. Y entonces todo esto yo confieso que hemos pecado. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra actitud después de que ya estamos ahí en medio de la prueba? Bueno, Daniel todavía está en Babilonia o allá bajo el imperio persa, pero está todavía viviendo un desierto, una prueba. ¿Por qué está viviendo la prueba? ¿Por qué vivimos pruebas? ¿Le echamos la culpa a los demás?
¿Confesamos que nosotros hemos sido los rebeldes, los malos, los pecadores, los que fallamos? ¿O le echamos la culpa al gobierno o a nuestros padres? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Evadimos la responsabilidad y decimos, sí, pero esto no es por mí? ¿O reconocemos que hay pecado en nuestro corazón y que tomamos malas decisiones sin consultar a Dios? Le fuimos rebeldes delante de Él y como consecuencia hay sufrimiento. Como consecuencia hay áreas de soledad, áreas de pobreza, áreas de amargura en nuestras vidas. ¿Te has preguntado por qué a veces esas neurosis que vivimos en nuestra vida, a qué se deben? ¿Has analizado tu forma de ser? ¿Cómo respondes? ¿Tu impaciencia, tu grosería? ¿Has analizado cómo es tu vida? ¿Estás madurando en ese sentido emocionalmente? ¿Espiritualmente estás conociendo mejor a Dios, sabiendo que allí en las pruebas, en el fuego o en el agua, allí ahogándote, allí está Él buscándote y esperándote para decirte, te estaba esperando para darte esta lección? Te estaba esperando para decirte que estoy contigo, que yo puedo hacer milagros en tu vida. Te estaba esperando para decirte que te amo, que no escatimé ni a mi propio hijo, lo di en una cruz para que tú puedas tener vida abundante hoy. ¿Sí o no? ¿Qué actitud tenemos en la prueba o después de la prueba? ¿Qué actitud tenemos? ¿Confesión? ¿Reconocimiento? ¿De veras reconocemos nuestro pecado o no? Cuando no hay un reconocimiento, ¿cómo se le llama eso? Orgullo, soberbia, vanidad y demás. Entonces, ¿habrá eso en nosotros? Dice la oración: tuya es, oh Señor, la justicia. O sea, a Dios nada se le escapa. Tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza del rostro. Como en el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él. El corazón de Daniel debe ser el corazón de cada cristiano actualmente. El corazón y la oración que está teniendo Daniel ahora debe de ser nuestra actitud al respecto de lo que él está hablando. ¿Estará avergonzado? Ahora díganme, ¿qué hizo el pueblo de Israel para irse cautivo? ¿Qué hizo? ¿Sabían que no tenían que inclinarse a otros dioses? Los 10 mandamientos ahí estaban muy claros, ¿verdad? Y decidieron hacerlo. Los profetas vinieron y le dijeron al pueblo: no lo hagas, busca a Dios, arrepiéntete. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Una situación de idolatría, una situación de inmoralidad. ¿Se acuerdan cuando analizamos Ezequiel? Toda esa situación de inmoralidad que había aún dentro de la casa de Dios. Inmoralidad sexual, una situación de injusticia, una situación tremenda que veíamos del pueblo rebelde, un pueblo que conocía la palabra, estamos hablando de cristianos conocedores de la palabra, pero teniendo prácticas que a Dios no le agradan. Los más poderosos abusaban De la injusticia, el abuso, el maltrato, y todo esto sabían ellos que estaba mal, pero a pesar de eso, dice, nosotros no fuimos rebeldes, fue rebelde el rey, fue rebelde nuestros padres, fuimos rebeldes todos, y tú, Señor, eres justo.
Tú eres el que se le conoce por la misericordia. Todo esto lo está hablando Daniel porque sabe que la promesa de Dios está a punto de cumplirse, donde Dios va a perdonar, restaurar, atraer a los suyos, a sus hijos, a la tierra que Él les había prometido. Y los va a atraer, y le está diciendo, el 9, del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. Ahora, porque Dios nos perdona, dice el apóstol Pablo, porque Dios nos perdona y porque Dios es misericordioso, ¿nosotros debemos de pecar más? ¿No? Dice ahí el apóstol Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. Al contrario, sabiendo que Dios es un Dios perdonador y sabiendo que Dios es justo, debemos de conducirnos nosotros de una manera mejor cada día. Sigamos leyendo. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros, ¿qué? La maldición y juramento, y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado su palabra, que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho en Jerusalén. La desobediencia, la rebeldía, la idolatría tienen serias consecuencias. ¿Qué más podemos nosotros pensar? ¿Por qué nos rebelamos contra Dios? ¿Acaso Dios hace algo para que nosotros actuemos de mala manera delante de Él? Dios siempre se ha conducido leal, bueno, misericordioso, perdonador con nosotros. ¿Y por qué nosotros le respondemos siendo desleales, rebeldes y desobedientes? Si Dios no merece eso, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Bien, Martín, ¿qué es? La naturaleza del ser humano. Nuestra tendencia carnal es así cuando le damos lugar a la carne. Pero si usted le da lugar al espíritu, obviamente no va a suceder eso. No va a suceder. ¿Cuántas veces nosotros estamos sufriendo económicamente, en nuestro cuerpo, en las relaciones interpersonales familiares? Estamos sufriendo por omitir y por no hacer caso a lo que Dios nos manda. Estamos sufriendo por malas decisiones, por mal corazón, por no someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no te sometes a la voluntad de Dios? ¿Por qué le das lugar a la carne? ¿Por qué le das lugar al mal pensamiento? ¿Por qué le damos lugar a las malas palabras? ¿Por qué crees tú que suceda todo eso? Porque nuestra tendencia, en lugar de ser más espiritual, es más carnal. En lugar de ser noble, justo, santo delante de Dios, nuestra vida se torna agresiva, celosa, envidiosa hacia las personas. ¿Por qué? La tendencia para el no cristiano es esa. La tendencia para el que no tiene el Espíritu de Dios es esa, carnal. Pero la tendencia para el espiritual no debe que ser así. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu oración delante de Dios? Tu tiempo devocional, cómo meditas y reflexionas en la palabra, y cómo es el tiempo de oración diario que estás teniendo con Dios en esa reflexión de crecimiento espiritual. Ahí radica toda la clave de la vida cristiana, tu relación y tu intimidad con Dios. No puedes esperar ser una persona espiritual, justa, leal, santificada, honesta, cuando no estás sometiéndote a la palabra que no conoces, a la palabra que no tienes continuamente fresca, diaria en tu vida.
¿Tú cómo crees que Daniel y sus amigos pudieron sobresalir en medio de una sociedad violenta, corrupta desde su país y ahora al mundo donde los llevaron? ¿Cómo crees que sobrevivieron? ¿Tú crees que no sufrieron? ¿O tú crees que no apartaban el tiempo correcto para buscar a Dios? Claro que sí, había algo que pagar, había un precio que pagar. Nosotros queremos la bendición, pero no queremos pagar ningún precio. Nosotros queremos ser espirituales y agradables delante de Dios, pero no queremos pasar tiempo con Dios. No se puede llevar una vida cristiana correcta si no estás pasando tiempo con Dios. Por eso luego estamos llorando, lloriqueando, sufriendo las consecuencias de un pueblo rebelde. Fue esclavizado, fue llevado, los mataron, fueron separados, la ciudad fue quemada por rebeldes. ¿Por qué? Porque hicieron más caso a lo que el mundo decía y no a Dios. Dejaron de escuchar la voz de Dios y hay consecuencias. Pero no solamente unas consecuencias de soy yo, mi consecuencia es mi relación con Dios es personal. Ajá, fíjate lo que viene. Si tú dices, mi relación con Dios es personal y no le afecta a nadie, no le afecta a nadie, ¿estás seguro? Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios, volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha tenido presente el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido su voz. Ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste renombre, como en este día hemos pecado, hemos actuado impíamente. Decía la palabra de Dios a través de Moisés: si tú me obedeces, ¿se acuerdan? Si tú me obedeces, vas a permanecer fiel, firme. Donde tu pie pise, estará firme, habrá fruto y ¿cómo le llaman? Leche y miel. Leche y miel, prosperidad, bendición. Los vecinos te respetarán, te temerán, porque no te verán a ti, me verán a mí, que te bendigo a ti. ¿Sí? Si tú permaneces en mi palabra, si tú eres obediente, yo estaré contigo. Pero, si tú te rebelas contra mí, si te inclinas ante otros dioses, si comienzas a ser injusto y dices, estas casas las construí por mi inteligencia, y dices, estos coches los tengo soy muy trabajador, y dices, y te llenas de orgullo, te sacaré de esta tierra, te llevaré avergonzado a otro lugar, otro será tu dueño y tú rendirás y trabajarás para otro. Así decía la palabra, así dice Deuteronomio, así dice la ley mosaica, ¿no? Y es lo que Daniel está leyendo, lo que Daniel está diciendo, no hicimos caso. Pero no solamente eso, sino ¿cuántos niños y mujeres crees que murieron? ¿Cuántas personas alrededor de ellos murieron por la desobediencia del rey, por la desobediencia de un padre, por la desobediencia de gente importante? Se llevaron entre los pies a mucha gente que vamos a llamarle inocente, porque hay consecuencias y las consecuencias afectan a los que más quieres, a los más cercanos. Así es que la próxima vez que estés pensando en hacer algo que Dios dice que está mal, que tú lo sabes que está mal y lo vas a hacer, ten en cuenta que puede haber consecuencias que dañan a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, que te dañan a ti. Dices, bueno, pues a mí como quieran, pero a las criaturas, ¿no? Ahí. Ok, terminemos. Ya estamos acabando. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad y tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres,
Pues fíjate, la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. El pueblo de Israel ha aprendido la lección y han sido avergonzados. ¿Usted cree que se puede aprender la lección entonces después de el castigo? Después de un castigo se aprende la lección. Usted ha aprendido muchas lecciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya no las va a volver a cometer los errores del pasado? ¿No? ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Beto está que quiere, ya ven. Pues siéntate aquí, Beto. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en ¿qué? Tu gran misericordia. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor, por amor de ti mismo no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Jerusalén abandonada, quemada y desolada, pronto, pero pronto regresará. Comentarios, a ver, dígame, ahora sí, ya hablé yo mucho. ¿Qué piensa? ¿Cómo ve esta prueba, castigo, desierto? El pueblo, no solamente una familia, no solamente una persona, estamos hablando de un pueblo llevado cautivo, de un pueblo que fue rebelde, de un pueblo que ahora estamos viendo a Daniel confesando, intercediendo, pero yo creo que, ¿usted cree que es la actitud de los miles de judíos que están ahí con Daniel? Hay miles. ¿Usted cree que es la misma actitud? Porque vamos a ver, bueno, usted cuando lea Nehemías y Esdras, va a ver cuántos miles de personas judías estaban ahí en el tiempo de Daniel. Y muchos miles regresan, pero otros deciden quedarse porque están bien acomodados. César. Sí, me llama la atención cómo van a hacer como una aplicación en cuanto a la actitud de Daniel y en la oración que él está haciendo, porque vaya, creo que a veces sí sufrimos consecuencias de uno mismo, pero también de los cercanos, la familia, ¿no? A veces en la rebeldía hacia Dios, pero la importancia de permanecer fiel a pesar de vivir las circunstancias, que a pesar de que a veces uno no tiene como sí reconocer nuestras culpas, pero es como que soy parte también de esto, y en lo permanecer fiel, porque a veces somos uno, ¿no? Os podemos ser dos dentro de una familia, dentro de un cuerpo, y hay que estar firme, y la importancia de esta intercesión. De la intercesión del que está firme, ¿no? Aunque todos los demás estén mal, y confiar en que Dios, vamos a pasar la prueba, en que un día va a pasar todo eso, y permanecer firmes hasta que Dios nos muestre como a Daniel. Esperar eso, ¿no? Que Dios nos muestre como a Daniel, ya llegó el tiempo. Sí. Ya está emocionado, él está emocionado porque 70 años han pasado. Hemos aprendido la lección, hemos pasado por unas bien complicadas, pero permanecemos. Y en su oración le dice, mira la ciudad cómo está, ¿no? ¿Cómo está toda quemada, abandonada. Pero imagínense que Daniel tuviera un corazón amargado por ser esclavo, alejado de su familia, tal vez mataron a sus seres queridos, y si él estuviera amargado, resentido, imagínense, y hubiera visto el poder de Dios en su vida, y él estuviera, pues está encumbrado, Daniel está encumbrado ahí en donde está, ¿verdad? O sea, tiene puestos importantes, es rico, poderoso, y si tuviera un corazón amargado, un corazón dolido, ¿cómo sería su oración? Señor, otros 70 años hasta que aprenda. Si fuera yo, ¿no? Si fuera yo, así fuera mi oración. O de plano ya no hubiera hecho oración, porque pues como estaba cómodo ahí, se hubiera quedado ahí como muchos que ya habían echado raíces ahí. Sí, o sea, un corazón que no le importa, Maribel. Sí, algo muy importante, pastor, es que en la actualidad queremos tener la bendición, queremos que nos vaya bien, y en todo lo que hemos visto de Daniel,
Sí. que lo vieran. O sea, Él estaba dispuesto a morir. Y fiel con Sí. Dios, y Dios permaneció con él. Pero nosotros queremos que, primero quiero que me bendiga porque me va de mal, ¿no? No. O sea, saber que primero es mi obediencia, que dice la palabra, que nosotros nos ocupemos de las cosas de Dios, que Él se ocupará de las nuestras, ¿no? Sí. Y eso es algo muy importante porque luego queremos que todo nos llegue facilito, ¿no? Primera de Maribel 1:1. Es nueva palabra. Ocupémonos de nuestras cosas porque Él se ocupará. ¿No? ¿Cómo es? Ocupémonos de Dios porque Él se ocupará de nuestras cosas. Primero, sí. Sí es cierto. Lo que queremos es la bendición sin el esfuerzo, sin el sacrificio. Queremos que Dios nos... ¿Porque qué? ¿Lo merecemos? Merecemos que caiga un rayo y te partan dos. Te partan, ¿no? Martita, ¿ya acabaste, María? ¿Ya ibas a hablar, Luis? No, digo que inspirada en Beto también. Sí, le iba a decir, ¿estás regañando a Beto o estás dándonos un comentario? Martita. Y veíamos cómo en su justicia Dios, o sea, Daniel está haciendo esta oración porque él sabe que Dios es fiel y que si él dijo 70 años, son 70 años, y entonces ya va a llegar, pues digamos, la plenitud, a lo mejor de Jerusalén, si ya entendió pues los mandamientos del Señor y que ya esté arrepentido. Sin Sí. embargo, también veíamos cómo la justicia de Dios llega hasta los que no son cristianos, puesto que cuando en el foso de los leones, cuando echaron a los Amigos. malos, A Daniel. no, Cuando echaron a los malos, a los chismosos. la que usted ahorita hablaba de cuántos inocentes, entre comillas, murieron, ¿no? Entonces, en ese también Sí, claro. se fueron también Los niños, sí. las esposas, Las esposas que, ay, que se dañó, pobrecitas. Eso es lo que es consecuencia, Sí. las consecuencias no nada más mía. Qué bueno que nada más fuera yo, Sí. ¿no? Pero también el entorno es al que llevo en consecuencia con un mal comportamiento. Sí, es correcto. Yo creo que es importante no tomarlo con la seriedad que se merece, porque no es como un juego, ¿no? El hecho de asumir que nosotros somos hijos de Dios y que en un sentido podemos ser rebeldes, las consecuencias que pueden llegar a traer no solamente en nuestra familia, sino incluso aquí dentro de la iglesia, Sí. en nuestros ministerios, ¿no? La delicadeza que puede ser al actuar deliberadamente, ¿no? Tomar una decisión y ir en contra de Dios. Y pues también lo que podemos reconocer es la importancia de la palabra de Dios que podemos ejercer ahora. Sí. También se me recuerda cuando Sí. lo que decía Jeremías, lo que hablaba Sí. Moisés. ¿no? Y que Sí. cómo estamos en ese sentido en la palabra, cómo esa conexión con Dios, ¿no? Sí. Pregunta. Si Daniel no hubiera orado, intercedido por el pueblo, ¿Dios hubiera cumplido su promesa de regresarlos? Sí. Entonces, ahí están las promesas de Dios. Ya ni para qué oras. ¿No? ¿Sí o no? A ver, si Daniel no hubiera orado, nadie hubiera orado, Dios hubiera cumplido su promesa de que a 70 años iban a regresar. Sí, porque tiene palabra. Ahí sí te conviene su palabra, ¿no? Sí. O me saco a ver, nego. Adrián. Sí es importante esta parte de la oración y cómo es de que Daniel ora de tal manera que preguntémonos si nosotros estamos preocupándonos unos por otros. Porque como bien dice, él está encumbrado, él está en una buena posición, él pues no sufre, pero sin embargo se duele de sus hermanos, de su pueblo. Sí. Y de igual manera en una iglesia, ¿cómo podemos preguntarnos si entre hermanos nos dolemos, nos preocupamos por las diferentes circunstancias que vivimos como una familia? Sí. Pero sí es importante. Dios va a salvar a todos los de San Pablo. Algunos los va a salvar y a otros no.
Entonces, ¿ya para qué oras? Si a unos los va a salvar y a otros no. Oh. Entonces, ¿sí puede cambiar tu oración? ¿Tu oración puede cambiar un decreto de Dios? Está dura la frase, ¿no? Está dura la frase de decir, Dios no cumplirá su promesa. La oración mueve a Dios. La oración mueve el corazón de Dios. La oración cambia la decisión de Dios. ¿Eh? Entonces, ¿para qué oras? Es parte de lo que Dios nos demanda también, ¿no? Que tengamos esa comunión, esa cercanía con Él. La decisión de Dios es de que el impío muera. Sí, esa es su decisión. El impío, el malo, pecador. Pero también que Dice, se arrepienta también. la decisión de Dios es de que se arrepienta. ¿Dios ha decidido que todo el mundo se arrepienta? ¿O el anhelo de Dios? El deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta, pero no todo el mundo se arrepiente. Necesitamos orar. Dice Dios, dice, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Todos, no hay ni uno solo bueno. Pero podemos orar para que algunos Dios pueda quebrantar el corazón. ¿Sí o no? Y si no oramos, Dios no lo quebranta. Ah, ¿verdad? Ya regresamos al mismo punto de inicio. Bueno, a eso los dejo de tarea, ¿no? Lo vemos la próxima semana, a esta misma hora, en este mismo canal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites hacer una reflexión con respecto a las consecuencias de la rebeldía, del pecado, de las malas decisiones sin consultarte a ti, de la falta de comunión contigo. Perdónanos, Señor, como Daniel hace esta oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener un corazón humillado delante de ti, arrepentido completamente, Padre, para que nuestras obras sean obras distintas. Que de veras, Señor, si hemos experimentado el sufrimiento en alguna etapa de nuestra vida, que de veras, Señor, podamos sentir ese dolor y poder buscar tu santidad, buscar tu presencia y tu sabiduría. Dirígenos, guíanos a hacer cosas que te agradan, que te honren en obediencia a tu palabra y también, como lo dice Daniel, Señor, respetando, bendiciendo, valorando y atesorando a los profetas, maestros, predicadores, pastores, mentores que tú nos has enviado. Ayúdanos, Señor, a cuidarles, a bendecirles y a poder interceder por ellos también. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.